avançamos para a última parte desta nossa manhã de conferência. É sempre uma das mais aguardadas, porque é a oportunidade de ouvirmos um laureado com o Prémio Nobel da Paz, neste caso. O mundo está agora a assinalar 80 anos do lançamento de duas bombas atómicas no Japão e neste momento das nossas vidas estamos de novo perante vários conflitos, em alguns deles com a ameaça nuclear a pairar. E, portanto, o nosso próximo convidado não podia vir mais ao acaso e não podia ser mais atual, tendo em conta aquilo que nós estamos a viver e a observar em termos mundiais. Ele é médico, é ativista e é também co-presidente da International Physicians for the Prevention of Nuclear War, que é uma organização que junta médicos de várias nacionalidades e que em 1985 foi reconhecida com o Prémio Nobel da Paz. Estes médicos estão envolvidos em várias iniciativas humanitárias, a maior delas todas, aquelas onde concentram mais tempo e dedicação, é o desarmamento nuclear. Eu peço-vos uma enorme salva de palmas para chamarmos ao palco Carlos Umaña. Bienvenido. E para esta conversa com o Carlos, bem-vindo, Carlos, Sérgio Almeida, por favor, de regresso ao palco, para falarmos de guerra e paz e do que é que se pode esperar do futuro. Ahora vamos a hacer un cambio de idioma, porque sabemos que en Portugal todos hablan portuñol. ¿Sí? ¿Hablas portuñol? Desculpa por não falar português. Sí, portuñol, espanhol, más que portuñol, pero sí. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. É um prazer receber-te. Vou fazer esta minha intervenção em espanhol, castelhano. Creio que conseguimos acompanhar, não é? Todos nós temos essa experiência de irmos a Vigo comprar caramelos e, portanto, esse curso, esse programa de intensivo de espanhol está presente em nós. Carlos, vamos a compartir aquí un poco. Le pedía, por favor, a eso un poco de silencio. Muchas gracias. Obrigado. Vamos ya a la comida. Vamos ya a almoçar, ya de seguida. Entonces, que esto es tu primera vez en Portugal, cuéntame. No, es la segunda. De hecho, este año estuve en una conferencia organizada por los estudiantes de medicina de Coimbra. Justamente, sí, sí. Coimbra es una ciudad increíble. Sí, Todos creo que cualquier portugués le gusta Coimbra. Después de Matosinhos. Ahora tienes que volver a Madrid y decir que tienes Matosinhos, después Coimbra. Puedes hablar de mi tierra, que es Aroca también. Ah, bueno, sí, ya tendré que volver a hacer esa evaluación, sí, sí. Bien, entonces yo quería pues lanzar la primera pregunta y creo que nuestros queridos participantes pueden también desarrollar más conocimientos sobre IPPNW. En Google podéis buscar información sobre la organización que ha ganado el Premio Nobel de la Paz en 1985. Y esta es una organización que ha sido fundada por médicos. Y esta es mi primera pregunta, Carlos. ¿Qué tiene que ver médicos con armas nucleares? Hablamos ya de nuclear por la mañana con el profesor Aceredo. No sé si conoces, el profesor Aceredo ha sido ministro de Defensa y es un comentador muy reputado que nos trata de estos temas. Y él ha hablado del nuclear, o sea, haciendo una puente con nuestra intervención. ¿Qué tiene que ver médicos con armas nucleares? ¿Cómo explicas esto? Bueno, Sergio, sí. Dichosamente tuvimos una muy buena introducción al tema de ahora con la conversación en la mañana.
Y bueno, la asociación IPPNW fue fundada en 1980 por cardiólogos. Eran cardiólogos estadounidenses y soviéticos. En 1980 la Guerra Fría estaba en un punto muy intenso. No había mucha comunicación entre ambas partes de la cortina de hierro, del telón de acero, y se comunicaban básicamente por deporte o por ciencia. Y estos cardiólogos, que ya de por sí eran personas muy relevantes, famosas en su medio, pues dijeron, si nos podemos ver para hablar de ciencia, aprovechemos y hablamos de paz también. Está el antecedente, por ejemplo, de un médico famoso, que en algún momento los que hemos estudiado medicina nos habremos cruzado con su nombre, que es el doctor Rudolf Virchow, que él dijo en una conferencia famosamente que la medicina es una ciencia social y que la política no es otra cosa más que la medicina aplicada de una forma amplia. Entonces, teniendo ese entendimiento, esa forma de ver el mundo, el que se impliquen los médicos tiene mucho sentido. Y bueno, estos médicos entonces, que tenían también, ya eran personas muy relevantes, conocían personas también a nivel político muy alto, formaron una federación, que es la federación que actualmente tengo el honor de copresidir, y lo que buscaron era generar conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Es decir, que las armas nucleares se vieran no como una pieza estratégica, no como un juego de ajedrez, sino colocar al ser humano en el centro del debate nuclear. Y para eso se valieron de los testimonios de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, de los testimonios de los sobrevivientes de los ensayos nucleares y de toda la evidencia científica que se había recopilado. Y entonces el discurso se transformó en un discurso cientifista. Por primera vez, gracias a este impulso, se hace un estudio en 1983 que habla sobre el invierno nuclear. O sea, qué es lo que pasaría con un intercambio nuclear a gran escala. Y bueno, a ellos se les acredita, a este grupo de médicos, con generar influencia política que cambió radicalmente la posición de los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Entonces, solo para hacer esta puente, esta presión política de la asociación ha cambiado la opinión de los gobiernos de la Unión Soviética y Estados Unidos. Sí. Gracias a IPPNW. Sí. Mucho. O sea, directa e indirectamente. Directa e indirectamente. Sí. Y eso nos lleva a la siguiente, que es cómo viene el Premio Nobel de la Paz para esta institución en 85. Porque eso me ha dicho, empezado en 1983, ¿no? Bueno, empezamos en el 80 y ese movimiento, okay. sí, 5 años. 80, 5 años. Vale. En esos 5 años, bueno, se generó muchísima información. En el 84, IPPNW recibió el premio de la UNESCO para la educación. En el 85, el Premio Nobel de la Paz. El tema, o sea, que en los 80 la gente tenía los ojos muy abiertos sobre el tema nuclear, sobre el riesgo nuclear. Y pasó algo porque los presidentes en ese entonces eran Reagan y Gorbachev, que empezaron sus administraciones. Reagan al principio era muy nuclearista, muy belicista. Y ellos, gracias a esta evidencia que aceptaron, recibieron, en 1985 emitieron una declaración conjunta en Ginebra que dijeron que una guerra nuclear no se puede ganar y jamás se debe librar. Una guerra nuclear nunca se puede ganar. No se puede ganar y jamás se debe librar. Y además se debe... Entonces, este entendimiento conjunto fue lo que llevó a acuerdos bilaterales entre ambos bloques y lo que eventualmente acabó con la Guerra Fría. Entonces, ese fue el año justamente que a IPPNW se le dio el Premio Nobel de la Paz, atribuyéndosele esa influencia. ¿Y qué hace aquí
Carlos Umaña, alguien que ha nacido en Costa Rica, que vive en Madrid y que está por el mundo. Yo cuando hablé con Carlos la primera vez estabas en Nagasaki. En Nagasaki. En Nagasaki. Sí. ¿Cómo llegaste tú aquí? Tú eres médico. Sí, soy médico de Costa Rica. Pero ahora no Por ahí estás dice que ejerciendo. Chile, pero no, es Costa Rica. No. Y, Tú has sido alguien que no es médico. Que Eso no. Bueno, es una historia un poco divertida porque yo no tengo un camino, mi camino profesional no es algo así directo, no es una escalera que yo fui ascendiendo y terminar como activista antinuclear no estaba dentro de mis planes profesionales. Sí es cierto que yo tenía ya una cierta sensibilidad activista, estaba involucrado en algunos grupos. Primero empecé trabajando en salud pública con el Ministerio de Salud, luego fui a especializarme en ginecología y obstetricia, pero luego decidí hacer otras cosas, dejé el hospital y me fui a estudiar Bellas Artes. Empecé a estudiar en la Universidad de Costa Rica pintura y luego escultura. Y en una feria de arte estaba vendiendo pinturas y ahí fue cuando una colega, que es ahora psiquiatra, había conocido el movimiento y ella tenía el interés de abrir un grupo en Costa Rica. Eso fue en el 2012. Y bueno, yo no tenía claro ciertamente de que podía ser un médico que ya no era médico, formando un grupo de médicos para la prevención de la guerra nuclear en un país desmilitarizado como es Costa Rica, que quizás es lo más lejano de una potencia nuclear posible. Sin embargo, había tenido la oportunidad de ir a Hiroshima, de pasar por el Museo de la Paz de Hiroshima, y ese museo es toda una experiencia y algo que a mí se me quedó grabado, quizás por ser también artista visual, fueron unos dibujos hechos por sobrevivientes. Y entonces, si bien no tenía claro qué podía hacer yo, se me estaba presentando una oportunidad para hacer algo y ya tenía la sensibilidad de que esto era un problema que había que O corregir. sea, solo para enfocar el tema, esos diseños, dibujos hechos por sobrevivientes De Hiroshima. en Hiroshima, en el museo, te tocaran profundamente. Sí, Y en ese momento tú has pensado como, yo tengo que hacer algo más por este tema. sí. O sea, es- no digo sí. que sea una cosa muy racional, pero algo que En ese momento, yo los vi, eso fue en 2002 cuando hice un curso de epidemiología en Japón, fui a Hiroshima y los vi. Y es muy curioso ese efecto que tiene, el efecto transformador que tiene el arte también, porque claro, uno como médico y cualquier persona aquí habrá visto cosas espantosas en su vida, ¿verdad? No es lo más grotesco que he visto por mucho. Pero esos dibujos tienen una forma de conectar, ¿verdad? Estaba conectando con la experiencia de alguien que vivió eso, que estaba contando esa experiencia, porque los dibujos eran prácticamente caricaturas. Y ver esos dibujos fue una experiencia en sí mismo. Entonces ya contaba con esa sensibilidad y así decidí involucrarme y bueno, de ahí empezaron a pasar muchas cosas muy interesantes, porque eso fue 2012, 2013. Diciembre de 2012, febrero de 2013, ya habíamos organizado un evento en la Casa Presidencial donde la presidenta de Costa Rica estaba firmando el apoyo a la prohibición de las armas nucleares. Okay. Y a partir de ahí empezamos a trabajar directamente con los gobiernos de Latinoamérica. O sea, fue un trabajo a tiempo completo. Y casi ya que estabas inmediato. con IPPNW, IPPNW en ICANN. y EICAN. Que EICAN, ahora sí, ya como lo metiste, EICAN es la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. Una campaña que IPPNW fundó en 2006 y que en el 2017 también nos dieron el Premio Nobel de la Paz. Tiene dos Dos. asociaciones con 2 premios Nobel. Sí, estoy Tú eres el Cristiano Ronaldo de los... No sé si conoces Cristiano Ronaldo. es amiguísimo mío. No, sí, no, claro, pero acabo de sí, escuchar. sí. Siempre hablamos de él aquí, pero entonces esto todo al final te da a ti y a todos los voluntarios
pues mucha fuerza para continuar. O sea, que no es la medalla, es lo que la gente puede beneficiarse de esta asociación. Claro. Yo sé que tú como co-president has traído una presentación. Yo pido a la RG que la pueda colocar. Entonces, yo voy a pedir a Carlos, tenemos también aquí, Carlos, lo podemos vale, mirar muy porque bien. si no podemos tener un problema y necesitar de ayuda de nuestros queridos amigos médicos en la sala. Se llama Tursicolo. Si miras muy detrás, que no es bueno. Entonces, tenemos aquí la presentación y yo voy a pedir a Carlos que nos comente, vamos pasando unas imágenes y que nos comente. Estas imágenes son imágenes que no son nuevas, pero son imágenes muy relevantes. Y los comentarios que tú me has hecho ayer, ya he dormido mal, pensando realmente, ahora vamos a entrar en el tema nuclear, lo que está pasando en el mundo y los riesgos que existen, que aunque yo te decía que leo, que estoy atento a la cosa, pero no sabía de cosas que realmente están tan cercanas que creemos que están lejos. Pero al final, Carlos nos va también a decir cuál es su visión, que es una visión positiva, en que terminaremos no con un problema solamente, pero ¿qué podemos nosotros hacer por esto? ¿Es así, Carlos? Así es, sí, Vamos justamente. entonces a comentar los slides. Esto es, pues, creo que el inicio, ¿no? Tienes ahí Bernard Laum, Sí, el fundador, ¿sí? Sí, si quieres te lo quito. Vale. Y sí, o sea, porque la idea de estar yo aquí es también ver qué podemos hacer. Y lo primero que podemos y tenemos que hacer es informarnos, es entender en qué consiste el problema nuclear y en qué consisten las armas nucleares. Entonces, ayer justamente, pues que estábamos hablando, yo saqué una presentación y Sergio pues dijo amablemente, sí, esas imágenes hay que pues enseñarlas. Así que pues ya hablamos de esto. Para entender en español, hay 9 estados con armas nucleares, 9 países que tienen actualmente armas nucleares, ¿verdad? Los primeros 5 en tenerlas, Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China. Estos a su vez son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y luego las han adquirido India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Cabe decir que otros países también tuvieron armas nucleares y renunciaron a ellas. Están, por ejemplo, el caso de Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania, que al disolverse la Unión Soviética decidieron no tener armas nucleares en su territorio. Y luego un país Sudáfrica, que es un país democrático, que también al traerse abajo el apartheid deshizo, que tenía armas nucleares y se deshizo de ellas. No quiero que se vean las notas. Eso, gracias. Este es la Federación de Científicos Atómicos, hace un informe todos los años de cuál es el arsenal nuclear. Actualmente ellos calculan que hay unas 12.331 armas nucleares. Quien más tiene es Rusia, seguido de Estados Unidos. Vemos la flechita, es si han aumentado o disminuido los arsenales. Y pues ahí, esos son los que más tienen. ¿Cuál es el número total? ¿Sabes? 12.361. 12.000. 331. 12. Hablábamos hoy de 2.000, ¿no? No, pero ok, este es el total de las armas, o sea, el total de los arsenales. Sin embargo, en estado de alerta máxima, es decir, las armas que están en silos listas para ser detonadas en 60 segundos, En 60 segundos. en 60 segundos, esas son 2.000, las que están en estado de alta operatividad o de alerta máxima. Ok. ¿Ok? 2.000 que están en alta operatividad están ready to action. Sí, las high alert High alert. o sí, las trigger alarm. ¿Ok? Cuando hablamos de la potencia de las armas nucleares, hablamos en kilotones de TNT. Un kilotón es el equivalente, solo en potencia explosiva, a 1.000 toneladas de dinamita, 1.000 toneladas de TNT.
Entonces vemos en el extremo, que para ustedes es aquí el extremo izquierdo, Hiroshima se calcula una potencia de unos 15 kilotones. Ahora, si vemos en el cuadro grande, vemos que Hiroshima apenas se ve, es muy pequeñito. Lo que está arriba, Vamos a ver si se ve. aquella bomba grande, ¿cuántos kilotones tiene? El que está arriba ya no hablamos de kilotones, sino de megatones, O de sea, millones de toneladas. son- Entonces, o sea, que llega casi a los 60 megatones y estamos hablando que son miles de veces la potencia de... Sí, yo creo que todos consiguen ver los puntos pequeñitos en el gráfico. Es, por ejemplo, la bomba de Hiroshima, que ha sido terrible. Comparando con la Tsar bomba, ¿no? Sí, Que está, pues, sí, que Mike y Bravo fueron detonadas en las islas del Pacífico por Estados Unidos y luego la SAR bomba. Estas son bombas que han sido todas detonadas en ya sea sobrepoblaciones, Hiroshima y Nagasaki, o en ensayos nucleares. No solamente ha habido 2 detonaciones en Hiroshima y Nagasaki, ha habido 2062 detonaciones a nivel mundial en ensayos nucleares en todos estos lugares, ¿verdad? Todos estos, aquí donde vemos, ha habido muchísimos ensayos nucleares y ojo que no son áreas completamente despobladas. Las poblaciones que afectan, sin embargo, claramente no son ni ricas ni blancas, son poblaciones en su mayoría aborígenes. eso que me comentabas antes de seguir adelante, Carlos. Ayer me comentaba que en algunos sitios hay poblaciones que se quedarán destrozadas, pero que no sabemos de esto. Ellos lo saben, la asociación. También me ha comentado otro, eso más cómico, que el bikini ha dado el origen al bikini. ¿Es eso? El Exacto. bikini que conocemos de las playas viene del nombre del actual bikini. Sí, que es parte de la cultura nuclearista. Si vemos, ahí aparece en el extremo derecho bikini, que en marshallés, en realidad la palabra es bikini, pero lo tradujeron como bikini, y un diseñador francés que lo diseñó era para exaltar la era nuclear pues, como lo máximo, y era la prenda más sexy porque era una prenda de un traje de baño de 2 piezas que exhibía el ombligo. Entonces había una competencia por la superlatividad y asociar todo lo nuclear como lo máximo. ¿Quién ha hecho más testes? ¿Estados Unidos aquí? Estados Unidos, en ese orden. Vale, ya te sabes. Sí. Y luego, o sea, ha habido también de los otros, han hecho también ensayos nucleares, India, Pakistán y Corea del Norte especialmente, y más reciente, Corea del Norte, pero claro, son 2, 3 ensayos y pues ya no es en el orden que los ha hecho Estados Unidos, ni causando los efectos que también han causado. Bueno, vos me decís si tenés alguna pregunta. Creo que podemos ir comentando. Esto es el efecto que crea. ¿Cómo funciona? O sea, en 4 pasos, ¿nos puedes explicar? Bueno, todas las bombas convencionales producen calor y una onda expansiva, ¿verdad? Cuando algo se destruye, esa es la onda expansiva. Cuando hablamos de un arma nuclear, ese calor es en el orden de los millones de grados centígrados. Es decir, se produce un sol en miniatura. En el centro del punto de detonación se calcula que la temperatura es 6 veces la de la superficie del sol. 6 veces la temperatura de la superficie del sol. Sí. Entonces, y claro, ya ese calor a la hora cuando llega a la superficie son miles de grados centígrados. Entonces, en esa onda expansiva que hablas, o sea, cuando la primera es la bola de fuego y después hay una onda expansiva y radiación. Sí, que es la explosión, o sea, la fuerza cinética, que es lo que arrasa con todo, que es lo que convierte todo en proyectiles, que es lo que causa esto. Esto es ¿a dónde es? Este es en Hiroshima. Hiroshima. Este que vemos aquí es el famoso domo de Hiroshima, que es una estructura
que estaba relativamente cerca del punto de detonación del hipocentro o ground zero, y que es una curiosidad por qué sobrevivió sí, cuando todo Y lo esto ha demás. sido la zona Sí, cerca de la... del punto de detonación, sí. Vale. No es en el punto, pero es cerca. O sea, esto Bueno, es la onda de calor y radioactiva que va por ahí. Esto es, aquí estamos hablando enteramente de la onda expansiva que produce, o sea, que es una fuerza que va, es como un viento huracanado muy fuerte que va destruyéndolo todo y que lo convierte todo en proyectiles. Incluso a las mismas personas se convierten en proyectiles. Entonces, Esta imagen me ha hecho dormir mal. ¿Sabéis qué es esto? Esto es una persona. bueno, es la huella de una persona. Esto es lo que se conoce como una Lo que se sombra. quedó de una persona. Sí, es una sombra nuclear, así se llama. Una persona que estaba cerca del hipocentro, entonces con el flash la persona se evaporó. Y entonces lo que quedó fue la sombra, porque el flash produce como una impresión y la persona que estaba ahí como que impide que pasen los rayos de la bomba y lo que queda es su sombra. Eso es el único rastro que quedó de un ser humano que estaba cerca de... Este ser humano que estaba ahí, esta es la única cosa que ha quedado de él. Y Carlos, ten más algunas fotos de ese impacto, ¿no? de tu trabajo al final también, de la asociación, de Sí, explicar ese impacto. sí, porque... quería esto, para que la gente entienda realmente que estamos hablando de... Claro, porque si hablamos, ya tenemos el tercer componente que no lo tienen los explosivos convencionales, que es la radiación. Y la radiación es lo que hace que las bombas nucleares tengan efectos no solamente en el espacio, no solamente la destrucción local, sino también en el tiempo y a través de generaciones. Entonces, esto tan terrible que estamos viendo a este señor, en realidad le fue bien en comparación con lo que les pasó a otras personas. Bueno, entonces vemos que esto es lo que se llama un hongo nuclear. Entonces, cuando se da la destrucción, primero se produce la onda expansiva y luego por el calor, como vemos, el calor hace que todos esos escombros y todo ese hollín se atraiga y suba en forma de este hongo, ¿verdad? Y este hongo entonces sube a la atmósfera y es llevado viento abajo. Es lo que se llama una lluvia radiactiva. Entonces la radiación se va a esparcir por la onda expansiva, pero también a través de la lluvia radiactiva, viento abajo. Entonces, ¿qué es lo que causa la radiación? A grandes rasgos, tenemos el síndrome de irradiación aguda y el síndrome de irradiación crónica. El síndrome de irradiación aguda depende de la dosis, es cuando las personas se exponen a altas dosis de radiación y entonces ellos, básicamente, así para resumirlo, la radiación a altas dosis lo que hace es descomponer los tejidos y los órganos vitales. Se puede disminuir en tres, bueno, básicamente en cuatro, que es el gastrointestinal, el neurológico, el hematológico, es decir, la sangre, y la piel, ¿verdad? Si hablamos de la sangre, ¿qué es lo que hace la sangre? La sangre no solamente lleva oxígeno y nutrientes al resto del cuerpo, sino que también la sangre es la encargada de coagular, de mantener la sangre, de que las personas no se desangren, de mantener el sistema inmunológico, las defensas. Entonces se deja de producir sangre y esto lo que lleva es a un trastorno de coagulación inmediato, las personas se desangran hasta morir o presentan cicatrices que no sanan o se enferman. Una gripe común, un resfrío común puede ser una enfermedad mortal para una paciente, para una persona que se vuelve inmunocomprometida. Se describían cosas espantosas como que se degenera el tubo digestivo, a las personas se les explotaban los abdómenes, se les derretía la piel, se les caían los ojos. Era un cuadro muy, muy radical. Y luego también pasa que las mujeres que estaban embarazadas, los bebés en gestación que reciben radiación,
nacen con malformaciones muy drásticas como lo que estamos viendo aquí. Ahora, varias de estas fotos, como podrán ver, son relativamente recientes. Estas son personas que han nacido en lugares cercanos a donde se habían hecho los ensayos nucleares, por aquí. Estos son fotos con 20 años, 20 años o menos, incluso. O menos. O sea, sí. son poblaciones afectadas por los testes de bombas nucleares. Y me comentaba Carlos ayer que hay una región a donde nacen bebés, como estaba uno ahí, de la derecha, que no tiene forma humana. Entonces, esto destruye, me decías tú, no solamente la vida de este ser humano, pero también, por ejemplo, de las mujeres que no pueden tener niños porque las crianzas nacen totalmente deformadas. Eso está pasando ahora mismo en el mundo, Carlos. Sí, Las ya, regiones a donde hay testes nucleares. lo que pasó es Algunos países no, o sea, tienen esto muy, muy controlado de la comunicación. Porque esto no se habla, o sea, vimos en una noticia que puede ocurrir un accidente nuclear o una bomba, pero esto existe. Hubo una censura activísima de parte de Estados Unidos, especialmente en Japón. En 1946 salió un reportaje en The New Yorker, famosísimo, y el periodista que hizo ese reportaje prácticamente tuvo que ir encubierto a Hiroshima a hacer el reportaje de qué es lo que contó la historia de 5 sobrevivientes, y tuvieron que burlar muchísima seguridad para poder contar esa historia. Claro que ha habido un control político de estos efectos, porque eso es algo de lo que vamos a hablar, que es mantener un discurso nuclearista, para mantener la hegemonía nuclear, para hablar de las armas nucleares como algo bueno, como para poderse llamar una potencia nuclear. Claro, creo que tienes más algunas ahí. Sí, bueno, y algo también importante que tomar en cuenta, estas personas con el síndrome de irradiación aguda no van a recibir atención. O sea, esto es un síndrome de irradiación aguda que no tiene cura, que cuando han pasado accidentes en la modernidad son pacientes que requieren cuidados intensivos y es muy difícil hacer el cuidado paliativo. Estas personas no van a tener nada de esto porque va a haber una destrucción a este nivel. No hay calles, no hay ambulancias, no hay hospitales, no hay clínicas, pero también por los altos niveles de radiación no va a haber Cruz Roja, ni Media Luna Roja, ni socorristas, porque no pueden entrar por los altos niveles de... No se puede entrar aquí. No se puede entrar porque si ellos entran, se Alguien enferman. que está enfermo no puede ser asistido. Exacto. Y se queda como en esta foto ahí. Entonces A morir. ellos tienen que padecer esa agonía solos. Y luego pasa también en Japón, a los sobrevivientes se les llama hibakusha, ¿verdad? Y hay un estigma social. La gente del resto de Japón no los contrata porque se enferman, no se quieren casar con ellos porque tienen una... ¿Esto ainda ahora en nuestro tiempo ainda? O sea, todavía es un estigma porque se habla de hibakusha de segunda, tercera generación. Hibakusha es... Hibakusha, el sobreviviente de un ataque nuclear. Okay. Entonces hay un estigma, o sea, y más en ese entonces que nadie sabía qué era la radiación, entonces pensaban que era una enfermedad infectocontagiosa, a los niños huérfanos los tenían separados de los otros niños. Y también el trabajo de IPPNW de explicar realmente qué provocaba la radiación. Sí, Los porque efectos duraderos malignos, o sea, que esto va por varias generaciones. sí, justamente, o sea, todos los efectos médicos que les pasó a ellos, eso es parte de lo que, pues de esto. Bueno, y el cuarto efecto es que se vuelve cada vez más relevante, es un pulso electromagnético, que es una onda de alto voltaje, que lo que hace es inhabilitar los aparatos electrónicos. Entonces, el pulso electromagnético, la amplitud, es decir, el área que cubre, es inversamente proporcional a la altura. Es proporcional a la altura. Es decir, entre más alta la detonación, más amplio el pulso electromagnético.
Entonces aquí tenemos como una detonación alta, atmosférica, de una bomba nuclear en el centro del subcontinente norteamericano puede hacer un pulso electromagnético que abarque todo Estados Unidos. Una sola bomba. Una sola. Ayer me comentabas que esto también es una bomba, esta noticia, o no noticia, no, este dado, que creo que una de estas grandes bombas puede afectar la temperatura toda del planeta, o necesitaríamos, o cómo funciona. No, esto es otra cosa, ¿sí? Porque esto otra, ok. a grandes rasgos se produce un apagón tecnológico y ese apagón tecnológico implica que no funciona el internet, no funcionan las telecomunicaciones, no funcionan los trenes, no funcionan los aviones. O sea, los aviones que estén volando por ahí caen todos en picada. Este es electromagnético. Ese es el pulso electromagnético. Todo Exacto. deja funcionar. Y esa es la gran amenaza que tiene Corea del Norte, porque si vemos Corea del Norte con Estados Unidos, ¿cuántas armas tiene? ¿Verdad? Por ahí está, ¿dónde está Corea del Norte? O sea, tiene un poco más de 50 en comparación con las casi 4.000 que tiene Estados Unidos. Porque que tiene un arsenal tan pequeño, era una amenaza tan grande para Estados Unidos. Precisamente por esto, porque una sola bomba detonada en el punto estratégico puede causar una destrucción enorme. Y bueno, aquí esta es una destrucción en el atolón de Bikini justamente, y aquí hablar bueno, esto que estás hablando vos es lo que se llama, y que también habló Aceredo ahora en la mañana, del efecto que podría tener una detonación entre India y Pakistán. Porque eso, una guerra regional. Entre India y Pakistán. Entre India y Pakistán. Sí, si había una guerra nuclear ahí, por ejemplo, ¿qué podría pasar? Ok. Lo que pasa cuando hay una guerra nuclear es que, o sea, no solamente es la destrucción que se causa, sino también el hollín que sube a la atmósfera, ¿verdad? Los escombros y el hollín que suben a la atmósfera. Si es una guerra nuclear a gran escala, si se utilizan los arsenales de Rusia y Estados Unidos, por ejemplo, es muchísimo el hollín que sube a la estratosfera. La estratosfera es la capa de la atmósfera que está encima de la precipitación y que no va a ser lavada, que se queda ahí por mucho tiempo. Y dependiendo del intercambio puede durar hasta una década ahí. Entonces, ese hollín que está en la estratosfera bloquea la luz solar y causa un descenso drástico y súbito de la temperatura a nivel global. Estamos hablando de 20-25 grados centígrados. Menos. Si estamos a 0, estaríamos a menos 25. O sea, si teníamos un evento grande nuclear entre Estados Unidos y Rusia, podría pasar que todo esto que va para la estratosfera nos haría bajar la temperatura 20 grados. Sí, es decir, una guerra nuclear, digamos, los que no tenemos armas nucleares, los países que no tendríamos, ¿verdad? Bueno, yo si estuviera en Costa Rica, que ahora estoy en España, me fue mal, pero si estoy en Costa Rica, por ejemplo, uno diría, puedo estar tranquilo que no me va a caer una bomba nuclear. No, porque por un lado se destruye la capa de ozono, los niveles de radiación se esparcen a nivel global, pero luego pasa este efecto climático que se conoce como un invierno nuclear. Y un invierno nuclear es una amenaza existencial. Es decir, esta alteración climática es tan drástica que afecta las cadenas alimenticias. No hay ninguna cadena alimenticia que pueda sobrevivir esto tan drástico. Entonces es el fin de muchísimas especies, es el fin de nuestra civilización y probablemente también de nuestra especie. O sea, es un efecto existencial. Esto no es una teoría de fake news. Esto no va a pasar, pero puede pasar. ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Ahí está. ¿Esta es la probabilidad? Esto es este es el Doomsday Clock. ¿Perdón? El Doomsday Clock. Doomsday Clock. Doomsday Clock. El reloj del día final. El reloj del día del juicio final
Sí. el reloj del apocalipsis. ¿Puedes explicarnos qué significa? Claro, en el 45 los científicos que salieron del proyecto Manhattan, ellos crearon el Boletín de Científicos Atómicos, una revista, para explicarle a la población qué estaba pasando con la era nuclear. Y en 1947 crearon el Doomsday Clock, que es un mecanismo didáctico, pedagógico, para explicarle a la población cuál era el riesgo de la destrucción del mundo en manos humanas, que era algo que no existía antes de la era nuclear. Entonces, la medianoche es esa destrucción y las manecillas del reloj es qué tan cerca o qué tan lejos estamos. O sea, no es tiempo literalmente, que eso me lo han preguntado. Si ya han pasado 3 minutos y todavía estamos, ¿qué pasa? No es eso, ¿verdad? Es qué tan cerca o qué tan lejos estamos. Sí, pero ¿qué significa entonces? 1963. En el 63, que fue la famosa crisis de los misiles en Cuba, el reloj, o sea, que todo el mundo, que los niños, todo el mundo estaba consciente del riesgo, marcaba menos 12 minutos. En el 84, antes del telón de acero, cuando estaban enfrentados Reagan y Gorbachev, el reloj llegó a marcar menos 3 minutos. O sea, estaríamos a 3 minutos de una... O sea, que era un riesgo bastante alto. O sea, que no son Sí, minutos, ok. es que qué tan Solo cerca. para entenderlo, claro. Exacto, o sea, es qué tan cerca estamos Y el 91 ha mejorado. En el 91 cayó el telón de acero, bajó muchísimo la tensión y llegamos a estar al punto de más baja tensión desde la era nuclear, menos 17 minutos. ¿Y ahora? Ahora, ¿cómo creen que está el reloj del apocalipsis? ¿Cómo crees vos que está? Es mejor no decir nada porque Decime un número. creo que está mucho peor, no sé. Wow. 89 segundos, sí. Sí. Entonces, claro, ellos miden el riesgo y hablando del riesgo, se toman muchísimas variables, no solamente la probabilidad, sino el impacto. Si el mundo está, Carlos, podemos decir, lo que respecta al nuclear, en su momento más crítico, ¿podemos afirmarlo esto? Sí, sí, y es un punto, es preocupante, y lo que es preocupante a la vez es lo poco preocupada que está la población. Porque en los 80s había marchas, en los 60s pasaron varias cosas, salieron varios tratados muy importantes, pero en este momento la gente está muy indiferente porque mucha gente ha convivido con las armas nucleares, ya son 2, 3 generaciones desde la crisis de los misiles en Cuba, nada ha pasado, entonces la gente piensa, tiene la idea de que eso es una realidad con la que hay que convivir. Sin embargo, hemos estado en muchas ocasiones a punto de una guerra nuclear a gran escala por malos entendidos, por accidente. Eso a mí comentaba Carlos ayer, que tuvimos situaciones de estar a punto de guerras porque alguien que estaba mirando un aparello y estaba pues un día más cansado y ha visto algo, estoy exagerando, pero ha entendido algo como una amenaza, ¿no? Y al final no sería una amenaza, pero esto está en mano humana. O sea, son personas que controlan esto. Y Carlos. es que Y estas personas ya vimos que algunas no funcionan muy bien. Algunas que son naranja, que tiene pelo rubio. No solo las personas naranjas. No naranja. Pero claro, es un riesgo que, bueno, el Boletín de Científicos Atómicos en este riesgo habla de la crisis climática, porque la crisis climática en general genera y agrava conflictos bélicos. La caída del orden mundial, porque en este momento hay una desestabilización en el orden mundial y los líderes de los estados nucleares hacen amenazas con sus arsenales muy a la ligera, pero un punto crítico también es el avance tecnológico y las tecnologías emergentes, porque recordemos que hay 2.000 armas listas para ser detonadas en un minuto. 2.000 armas 2.000. que pueden ser detonadas en un minuto. Los hilos y que una vez que se da la orden, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. No se puede ni cambiar, ni anularlo, ni cambiar
el destino de ese misil. ¿Qué es lo que pasa? Que tanto Rusia como Estados Unidos tienen una política de lanzamiento en advertencia. Es decir, cuando los radares perciben, cuando detectan un ataque entrante, no se esperan a que el ataque llegue para lanzar el contraataque. Lógicamente, porque eso tiene una lógica, porque si se esperan, se quedan sin sus arsenales. Este ataque va a destruir sus propios arsenales. No pueden hacer prácticamente nada para detenerlo. Eso hay que quedar claro. Ese ataque va a venir, va a causar una destrucción masiva. Entonces, si ellos no utilizan el ataque, no lanzan un ataque antes de que llegue, se quedan sin hacer nada. La única jugada que tendrían es lanzar el ataque antes de que llegue este otro ataque. Y el problema es que los sistemas han detectado, se han confundido muchísimas veces y han detectado destellos solares, bandadas de gansos, globos meteorológicos como ataques entrantes. Y son las personas que están detrás de las consolas las que tienen que interpretar eso como una falsa alarma o como una alarma verdadera. Y claro, si estamos en un contexto en el que no hay buena comunicación entre las partes, donde se hacen amenazas explícitas, donde se cruzan líneas rojas, es mucho Puede más salir fácil. alguien, ¿no? Lo dijo el propio Guterres, el portugués, Sí. secretario general de la ONU, que estamos ante un mal cálculo, una mala interpretación de una catástrofe global. Y es precisamente por esto. Uau. Sí. Não queremos tirar o apetite a ninguém, mas é importante falar nisto, porque às vezes passa nas notícias e é uma coisa que está lá longe, supostamente, e afinal é algo importante. O Carlos também comentava há pouco que nos anos 80 e na crise dos mísseis de Cuba havia um movimento para acabar com as armas nucleares. E de alguma maneira nós fomos esquecendo deste tema. Não é? E depois, para aliviar um bocadinho a tensão, nós não temos sempre o Tom Cruise aqui perto para salvar o mundo, não é? Tom Cruise, ¿conoces? Ese portugués famoso. Tom Cruise. Tom Cruise, ajá, sí que se ha dicho. No es portugués, pero decía yo que no tenemos siempre un Tom Cruise para salvar el mundo. O sea, tenemos que ser nosotros hacer algo. Yo creo, no sé si tienes más imágenes o si Sí, tengo más Tenemos que ir imágenes, ahora al porque es para hablar, o sea, ya para cerrar la parte buena, que sí que la hay. Porque, a ver, están pasando dos cosas. Por un lado, políticamente se vuelve más difícil, los países no quieren deshacerse de sus arsenales, pero por otro lado, la gente está despertando y eso es muy importante. Si vemos en 1991, que fue un punto de baja tensión, ese hubiera sido un momento propicio, ideal, para deshacerse de las armas nucleares. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se hizo? ¿Verdad? Ya no existían los dos bloques, el mundo ya no era bipolar. ¿Por qué no hubo esfuerzos para llevar al desarme nuclear? Muy sencillo. Las armas nucleares se habían convertido en un símbolo de estatus. Y al convertirse en un símbolo de estatus, el apellido, el adjetivo nuclear, se convierte en algo de privilegio. Y están entronizadas, tienen un lugar fijo y de privilegio dentro de las doctrinas de seguridad. Entonces, al pasar esto, y ya el mundo no ser bipolar, se generan otros discursos. Lo que entonces tiene que pasar, y es lo que, y ahí viene el segundo premio Nobel de la Paz, es en estigmatizar las armas nucleares. Pasó con las armas químicas y las biológicas, que en algún momento tuvieron un lugar en los arsenales de los países, pero hoy en día no hay ningún país que se llame una potencia química o que se jacte de tener armas biológicas en sus arsenales. Eso es porque se ha creado mucha presión moral a nivel mundial y eso ha hecho que esas afirmaciones sean un tabú. Otro ejemplo es la abolición de la esclavitud. Cuando empezaron los esfuerzos para abolir la esclavitud, era una actividad comercialmente aceptada en todo el mundo.
Y era algo que mucha gente decía es inevitable. Cuando hay una población más fuerte que otra, la va a dominar. Y sin embargo llegó a abolirse. Entonces, ese es el cambio de discurso que es necesario. Y de ahí entonces es el cambio de discurso, que aquí vemos cómo el nuclearismo se infiltra en la cultura popular en niveles en los que ni siquiera nos damos cuenta. Pero bueno, entonces ICANN en el 2017 se nos dio el premio Nobel ahí por dos razones. Uno, por generar conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y otro, por nuestros esfuerzos innovadores en conseguir un tratado. El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, en español es el TEPAN, en portugués creo que también sería. Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, ¿verdad? TEPAN, igual. Sí, sí, sí. Sí, que a mí me gusta en español porque TEPAN suena como pan, a mí me gusta el pan, entonces es como más fácil acordarse. En inglés es TPNW, no suena tan bien. TPNW. TPNW, sí. Okay. Que, Entonces aquí esto explicaba, creo que esto es la presentación que tenías aquí, Carlos. sí, bueno, que son algunas imágenes del Rudolf Virchow. Ya, va a ser muy bonita. Que había una promesa que habíamos hecho a nuestros queridos participantes, que estaríamos aquí enfocando en el futuro y en la esperanza. Y eso es lo que hace la organización, las dos, a donde estás como copresidente, y PPNW y ICANN, que han ganado las dos en momentos distintos el Nobel de la Paz y que se dedican precisamente a llevar este mensaje a todo el mundo, para que nosotros podamos también unirnos a este movimiento contra las armas nucleares. ¿Es esto? Sí. Has dado un bellísimo ejemplo. Habemos hecho mucha presión y habemos terminado con la esclavatura. Habemos hecho mucha presión y habemos terminado con armas biológicas, químicas. Ahora es la nuclear. Por todo lo que significa y el estatus que ya no existe. Alguien que dice, I have 365 nuclear weapons. Esto no es bonito. No, exacto, eso es lo que... Eso no es bonito. No. A ver, entonces... No sé qué podría decir esto, pero yo solo estoy hablando... Sí, pero es toda una ideología que también tiene que ver con una muestra de fuerza, ¿verdad? También con una idea de cómo relacionarnos entre las personas, ¿verdad? Sí. Una forma de relacionarse a través de la fuerza, a través de la imposición. Claro, claro. Y eso, pues claramente no es paz, ¿verdad? La paz es construir, es el diálogo, es el construir oportunidades de cooperación. Y la paz no es que no haya conflictos, eso es imposible, ¿verdad? La paz no es la ausencia de guerra meramente. La paz es la resolución no violenta de conflictos. Entonces, para eso necesitamos diálogo. Igualdad y un marco legal y seguir ese marco legal. Que a algunos no les interesan marcos legales, ni diálogo, ni nada, como sabemos. Y estamos viviendo un momento muy difícil de nuestra humanidad. Por eso yo creo, hablábamos también ayer, tenemos que tener cuidado con lo que elegimos como los temas del próximo año del Connecting Healthcare, porque siempre estamos adelante. Un amigo mío aquí me mandaba un mensaje, habéis hablado ya de ChatGPT en el pasado, ¿sí? Pero infortunadamente este tema hoy que estamos hablando está hoy mismo ahí. Para terminar, tenemos algo aquí especial. ¿Saben qué? ¿Quieres comentar qué es esto? ¿Puedo abrirlo? Abrilo. Con mucho cuidado. Wow. Dice Alfred Nobel y tiene algo en romano que ya no me recuerdo de la escuela. Sí, esta es la medalla Nobel de la Paz. Es esta. Marco, creo que esto merece una gran foto. Para acomodarla. Esta es, y es una medalla particular. Porque, y ahora él va a decir que la va a ofertar a Connecting Healthcare. No sería merecido, porque al final lo que sí queremos es potenciar vuestro trabajo, tu trabajo también como persona. Y pregunta final, ¿qué podemos hacer nosotros?
para que esto se quede como una historia, para que um dia podemos dizer, agora vou falar em português, consegues perceber em português? Não pouquinho. consegue, não consegue. Voy a continuar en español, es rápido, pero para que un día podamos decir a nuestros nietos, tivemos una conferencia muy divertida a donde contamos bromas de la energía nuclear, que ya no existe. Un día sería bonito decir que esto ha sido una conversación divertida y no un tema tan serio como está aconteciendo. Entonces, mensaje final, Carlos, que además vamos a continuar hablando con Carlos y con todos los oradores ponentes en la comida que tenemos abajo, pero un mensaje en final, ¿qué podemos hacer yo, Sergio, las personas que están aquí? Hay muchos médicos, profesionales de salud. ¿Qué podemos hacer sobre esto? Muchísimo, muchísimo. Número uno, entender que o es el fin de las armas nucleares o el nuestro, ¿verdad? No podemos convivir con las armas nucleares y esperar que nada pase. En algún momento algo va a pasar. Si estamos conscientes de esto, entendemos la urgencia de eliminarlas. Pero tenemos que entender también que esto no es un desastre natural que nos espera, no es un asteroide, es un invento humano y una crisis política que entre todos podemos resolver. Necesitamos entonces un cambio de discurso, y en este cambio de discurso absolutamente todos los ciudadanos del mundo, y especialmente todos los que estamos aquí presentes, tenemos un rol que jugar aquí. Esto es algo que tenemos actualmente, especialmente en estos tiempos, un llamamiento para involucrarnos y para actuar. Estamos ante una encrucijada. O elegimos un camino que nos lleve al progreso, que nos lleve a la paz, que nos lleve a un estado mejor del ser humano, o elegimos un camino que nos lleva a la destrucción. Y nosotros todos tenemos algo que ver con ese camino. Así que ejerzamos esto, luchemos, involucrémonos. Este premio Nobel cobija a muchísima gente, así que seamos parte también de esta coalición e involucrémonos y luchemos por proteger a este mundo que solo tenemos. ¿Podemos tener en Portugal IPPWN ICANN? Antonio. Sí, claro, es necesario. En IPPNW está en 60 países. No está en Portugal todavía, así que estamos en proceso de... Bueno, Sergio me lo prometió. Me dijo, si te vienes a Portugal, creamos IPPNW, así que... Sí, ya he dicho, vamos a firmar una executive order aquí y ya está. Porque puede ser algo que además aquí mucha gente, la mayoría, casi todos áreas de salud, y se puede contactar y no sé, pero... ¿Conocen áreas de salud? La verdad es que esto nos toca a todos, lo que había Claro, comentado. bueno, para ponerlo más fácil, en España, que es donde estoy ahora, se ha creado una coalición que se llama la Alianza por el Desarme Nuclear, desarmenuclear.org, que puede ser la Alianza Ibérica por el Desarme Nuclear. Entonces está ese sitio web, luego está ippnw.org o ICANN.org. Pero Alguien individualmente se puede conectar con las asociaciones, pero también puede ser posible tener una asociación local en Portugal que se organice para poner la voz más fuerte contra las armas nucleares. Bien, creo que hablaríamos mucho. La voz fuerte la tiene también Carlos Fumana, pero no solamente la voz, como decía al inicio, Tawakkal Karman, tienes también el corazón fuerte, en el sentido que me ha impresionado la forma leve, apasionada y humana como Carlos nos trae el mensaje. Y una cosa que se nos conocemos, pero que se alineó mucho con la conferencia, que Carlos siempre me decía, la mensaje tiene que ser al final de esperanza. No es largar una bomba de información aquí, que vamos todos para casa a llamar a familia, que tenemos
¿cuánto? 13 segundos, ¿no? 89. 89 segundos, todo el mundo llamando por el teléfono a decir, tengo 89 segundos y no voy a ver Porto campeón. Que va a ganar ahora Porto en, no sé, esto digo hecho por el doctor Rui Pedroto respecto a su No, bueno, afición. y voy a decir Conoces algo. Fútbol Club do Porto, ¿no conoces? No. Tienes que conocer todo eso. Pero dime, Carlos. ¿qué No, quieres porque decir? hay algo que sí, o sea, es que O no, hay, sí o no. hay una... El optimismo es realista en el sentido de que las personas que creen que el cambio es posible son las únicas que lo pueden llevar a cabo. Y yo cuando empecé a ir a la ONU a hacer incidencia política, nadie hablaba de la prohibición. Eran muy pocos los países, nosotros como activistas, buscando que la gente, los delegados diplomáticos dijeran nuestro mensaje, contábamos las veces en las que alguien públicamente decía o prohibición o un sinónimo de prohibición. Eso fue en el 2013. 4 años después se estaba negociando con 130 países en la ONU el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Entonces, en ese entonces, en el 2013, se nos decía que un tratado de prohibición era imposible. Pero ha sido posible. Y ha sido muy posible. O sea, ya ahora lleva 99 países, ya es la mayoría de los países que apoyan la prohibición. Entonces ahora lo que se nos dice es que, bueno, se nos decía que no se iba a ratificar, ya se ratificó, etcétera. Entonces cada vez vamos derivando esas barreras y es cada vez más la gente que se involucra. Y no va a parar. Madre Teresa decía, más importante que los labios que besan son las manos que trabajan. Entonces, yo que veo de vuestra acción y de tu acción es el optimismo con acción. No es el optimismo de estar ahí sentado, pero el optimismo que va por la calle hablando y comunicando esto. Yo, en nombre de todos nosotros, de la organización, te doy la enhorabuena y te agradezco mucho todo tu trabajo, vuestro trabajo, y esperamos que la humanidad consiga vencer esta lucha. Una salva de palmas por Carlos. Obrigado. Enhorabuena, professor Távora Gomes. Este momento não é exceção. Há aqui um agradecimento a fazer ao Carlos. Muchas gracias.